Una compuerta plana de grosor uniforme retiene una profundidad de agua como se muestra en la figura. Encuentre el peso mínimo necesario para mantener la compuerta cerrada si ésta tiene un ancho de 1 metro. Recordando la expresión para determinar la fuerza hidrostática sobre una superficie sumergida, recordamos que esta depende de la densidad del fluido, de la distancia vertical que existe de la superficie del fluido hasta el centroide de dicha figura, y eso va a estar multiplicado por el área. Identifiquemos la distancia vertical o el HC que existe desde la superficie hasta el centroide de dicha figura. Como nosotros tenemos esta distancia inclinada de 3 metros que corresponde a la distancia o la longitud total que va a tener la compuerta, ese centroide pues va a estar ubicado, al ser una sección rectangular plana, pues va a estar localizado a una distancia L medios. En este caso L medios corresponde a 1.5 metros. Para determinar esa distancia HC, nosotros tenemos este triángulo marcado, ¿cierto? Donde HC es la altura y este lado inclinado corresponde a esa distancia LC, o en este caso L medio, ¿cierto? Como ya nosotros sabemos, o más bien conocemos este ángulo, ¿cierto?, que corresponde a 30 grados, nosotros por trigonometría podremos decir que el seno de 30 sería igual al cateto opuesto, que en este caso corresponde a HC, sobre la hipotenusa, que equivale a LC. Despejamos esa HC y nos quedaría LC multiplicado por el seno de 30. Como ya sabemos que HC es igual a LC multiplicado por el seno de 30 y LC es 1.5, pues reemplazamos los valores de LC, que equivale a 1.5, y el seno de 30. Eso nos daría un valor de 0.75 metros aproximadamente. Ya tenemos el valor de esa distancia vertical. Ahora procedemos a determinar o a calcular la magnitud del área de dicha figura. Como es una sección plana y es una sección rectangular, pero que está de igual manera inclinada, esa altura es la que nos está dando el ejercicio, que en este caso corresponde a una altura de 3 metros y tiene un ancho de 1 metro, como nos está indicando el enunciado. Entonces, este ancho que tiene el ejercicio, que tiene esa placa, corresponde a 1 metro. Por lo tanto, el área de esa sección sería 3 por 1, que al final de cuentas no es más que 3 metros cuadrados. Cuando ya tenemos los valores de HC y de A, pues los reemplazamos en esta formulación que nosotros planteamos inicialmente. La densidad corresponde a la del fluido, que en este caso es la del agua, que serían 1000 kilogramos metros cúbicos, multiplicado por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. HC, que es 0.75 metros, y el área, que equivale a 3 metros cuadrados. Esa magnitud de la fuerza hidrostática nos da un valor aproximado de 44.14 kilonewtons. Cuando ya tenemos la magnitud de esa fuerza, procedemos a identificar dónde está ubicada esa fuerza hidrostática o dónde está actuando. ¿Cómo la determinamos? Bajo esta expresión, donde LC es la distancia vertical
la distancia que existe inclinada, pues en este caso la compuerta como está inclinada, desde la superficie hasta su respectivo centro. Eso hay que sumarle la distancia que me genera la inercia dividida entre LC multiplicado por el área. ¿Cómo determinamos la inercia de dicha figura? Pues en este caso, al ser una sección rectangular con altura 3 y base 1, la inercia respecto a su centro está determinada por 1 multiplicado por la altura, que en este caso es 3 elevado a la 3 sobre 12. En este caso, esto sería igual a 27 sobre 12 metros a la 4, y simplificando un poco la expresión me quedaría 9 entre 4 metros a la 4. Como ya nosotros tenemos esta distancia LC y el área de dicha figura, pues simplemente reemplazamos en la ecuación donde LC equivale a 1.5 metros más la inercia, en este caso es 9 cuartos de metro a la 4 sobre LC, que es 1.5 multiplicado por el área, que es 3. ¿Cierto? De aquí, resolviendo la operación, me quedaría que LP sería aproximadamente 2 metros. Esa sería la distancia que existe desde donde LP sería esta distancia que existe aquí, y justo en ese punto es donde estaría actuando nuestra fuerza hidrostática. Recuerden que esa fuerza hidrostática está actuando o actuará siempre perpendicular sobre la superficie. Como lo que nosotros necesitamos determinar es la magnitud o el peso que debe tener la compuerta para que ésta se mantenga cerrada, pues nosotros debemos aplicar un momento en este punto que vamos a resaltar con naranja. A ese punto que estamos resaltando en naranja, pues vamos a denotarlo, o vamos a decir que es un punto A. Ese punto A, yo le aplico sumatorias de momento al ser una articulación, debe ser igual a 0. Y la sumatoria de los momentos con respecto al punto A tiene que ser también igual a 0. Para hacer la sumatoria le damos este sentido positivo a las fuerzas y recordemos cuáles serían las fuerzas que nosotros tenemos que estar actuando. En este caso tenemos una fuerza hidrostática y a la vez tenemos un peso, que el peso siempre va a estar actuando hacia abajo, ¿cierto? Y que ese peso siempre va a actuar sobre el centroide de dicha figura. Entonces, la fuerza hidrostática me genera un momento que va en este sentido, ¿cierto? Por lo tanto, sería positivo, siguiendo la convención que nosotros hemos tomado. Y la distancia que existe donde se aplique esa fuerza hacia el punto A es lo que nosotros denominamos como LP.
Ya la hemos encontrado, menos el momento que me está generando el peso multiplicado por la distancia que existe, que en este caso sería esta distancia. Recuerden que las distancias tienen que, o la fuerza actuante tiene que estar perpendicular a uno de sus ejes. En este caso, pues nosotros tendríamos que multiplicar esa distancia L medio, multiplicarlo por el coseno del ángulo, que en este caso es 30. Procedemos a despejar el peso. Ya sabemos que L medio equivale a 1.5 multiplicado por coseno de 30. Despejamos el peso y me quedaría la fuerza hidrostática multiplicada por LP sobre 1.5 por el coseno de 30. Si nosotros reemplazamos los valores de la fuerza hidrostática, nos dio un valor aproximado de 44.14 kilonewton kilonewton multiplicado por una distancia LP que habíamos determinado que corresponde a 2 metros. Todo eso dividido entre 1.5 metros por el coseno de 30 grados. Al resolver esta expresión que nosotros tenemos acá, recuerden que los metros con metros se van, simplemente me queda la unidad de kilonewton, sería un valor aproximado de 67.96 kilonewton. Con eso hemos terminado nuestro ejercicio y determinado que la magnitud de la fuerza bajo esas condiciones para que se mantenga cerrada debe ser de 67.96.